Bienvenidos a un episodio más de Emprendementes. Soy Alejandro Salazar y hoy, como siempre, trayendo invitados de valor. Pero hoy es un podcast que para mí es totalmente diferente porque el invitado que tengo, aparte de ser un gran amigo mío, de ser un gran mentor, de ser una excelente persona, de ser un excelente ser humano, es, mejor dicho, una persona que importa mucho, que, mejor dicho, que es de gran importancia para mí. Y hoy nos acompaña Andrés Londoño, escritor, empresario, ha escrito más de 9 libros del éxito, del crecimiento personal. Y para mí es especial este episodio porque no solamente es un gran amigo, sino que tiene un tema que me apasiona. Y es un tema que ha venido trabajando en mi mente durante muchísimo tiempo y es el crecimiento personal, es el éxito como tal, su definición, su proceso. Y por eso hoy tomamos la decisión, después de más o menos unos 9 meses que he venido detrás de él, y hoy, aparte de que estamos haciéndolo, está en mi casa, estamos compartiendo, ya llevamos tiempo hablando, pero bueno, sin más preámbulo, Andrés, buenas noches. Gracias, Alejo, gracias de todo corazón por la invitación. Bueno, increíble cómo funciona la vida, ¿no? Somos palmiranos y nos estamos viendo acá en Orlando, Florida, grabando en tu casa. Ni, mejor dicho, mejor plan no pudo haber sido. Palmiranos triunfando en Estados Unidos. Totalmente, totalmente, haciendo el proceso, creciendo y viviendo la experiencia. Andrés, antes de arrancar, quisiera agradecerte. ¿Sabes por qué? Porque eres un ser humano de grandes enseñanzas y eres un ser humano de esas pocas personas que tienen una mentalidad diferente al 99% del común denominador de la gente, y quiero aprovechar todo ese conocimiento que tienes. Sí, pero antes de entrar un poquitico en materia, me gustaría que me contaras un poquitico de toda esa inspiración que tuviste para poder escribir 9 libros. ¿De dónde salió todo ese proceso que pudiste plasmar en esas obras? Buena pregunta. Yo creo que mi vida, yo soy un apasionado de la vida y de mi vida específicamente. He vivido procesos naturales de éxito, de quiebras, subidas, bajadas, tanto en lo profesional, en lo empresarial, en lo personal. Y yo creo que esa ha sido la materia prima principal, la experiencia de la vida. Creo que fue la razón número uno por la que pude nutrir estos libros, ¿no? También tengo que ser muy sincero en que desde el año 2008 empecé el hábito de leer de verdad. O sea, no leer, saber leer, sino leer de verdad. Y eso nutrió ese hábito, la posibilidad de escribir. Pues cuando tú te llenas, pues puedes dar, ¿no? De lo que tú tienes puedes dar. Pues me leí más o menos unos 450 libros en unos 10 años, los cuales nutrieron ese proceso de poder escribir. Entonces yo creo que es la suma de vida, experiencia y de haber tenido este hábito de educación, de autoeducación, de leer, ese ciclo virtuoso entre vivir, aprender, educarme y elevar el nivel de conciencia en ese proceso me fueron llevando a llenarme tanto que un día quise entregar esa información, y esa fue como la forma como pude desahogar y organizar mi mente. Daría un consejo para cualquier persona: no necesariamente escribir un libro, pero lo que mejor te puede ayudar para ordenar tu mente es escribir. Eso me ayudó. Yo fui el primer beneficiado de escribir mis libros porque me ayudaron a organizarme. Estaba desorganizada mi cabeza y cuando empecé a escribir pude darle un orden a todo lo que había vivido. Y esa fue la razón por la que me enamoré de escribir. ¿Y cómo fue ese proceso de vida? ¿Cómo arrancó Andrés Londoño en sus inicios? ¿Cómo fue ese caminar por ser empresario, por ser empleado, por ser escritor, por ser exitoso? La verdad es que bien especial, como hablábamos antes de empezar un poco. Yo creo que mi parteaguas fue, como para la mayoría de los seres humanos, un punto de inflexión. Mamá y papá se separan, 13 años, 16 años empiezo a vivir solo y ahí arranca mi vida. Para mí siento que ahí fue el momento de conciencia, como el día que me tuve que responsabilizar. Yo me tuve que responsabilizar a los 16, 17 años de mi vida y empecé como hacia la universidad de estudiar. Claramente no era lo que yo gustaba. Y ahí yo creo que fue uno de los hitos más grandes en mi vida. Ahí fue cuando yo empecé a querer ser más, querer tener más, querer vivir mejor, y encontré en la educación tradicional el primer camino. Me gradué como profesional, me hice
administrador de empresas, hice 3 especializaciones y eso me llevó a ser gerente general, me llevó a ser empresario, emprendí en medio del empleo, siempre he emprendido en medio, digamos que el empleo y el emprendimiento en mi vida han estado juntos. Siempre he sido ejecutivo y he tenido negocios, ha estado mezclado. Y en medio de quiebras y procesos de seguir buscando, llego al emprendimiento en el network marketing, hago esta industria del network marketing, la cual está incluida la educación, ahí empiezo a vivir este proceso. Y eso me inspira, digamos que se vuelve el vehículo más bien para poder empezar a escribir. Y eso es lo que me termina en esta última historia, esta etapa de mi vida donde decido ver una marca personal, empezar a contar todo mi proceso de subidas y bajadas y empezar a hacer a ejercer ese propósito, ¿no? De poder elevar el nivel de conciencia de las demás personas. Entonces, más o menos así es en la historia. Claramente tiene más detalles, más rasgos, pero es demasiado extensa. Pero de menos a más fue un proceso, fue ir avanzando, de empezar como empleado a terminar siendo escritor, conferencista, mentor de vida, actualmente ejecutivo en Estados Unidos, y ese fue un proceso general. ¿Y cómo encuentras ese propósito de vida? O sea, hay una de las cosas principales que yo siempre he tenido claro en mi mente, y el ser humano como ser humano, para que pueda funcionar en su total plenitud, debe tener un nivel de conciencia donde encuentre su propósito de vida. ¿Y cómo puedes decir que has encontrado eso para poder estar 100% como entregado a lo que estás haciendo para ser Andrés Londoño como Andrés Londoño? Es una muy buena pregunta y creo que voy a arrancar desde lo más profundo a lo más simple. Creo que la fuente inicial del propósito es la plenitud. Cuando tú encuentras propósito, la señal va a ser sentirse pleno. Mientras no hayas estado de llenura, posiblemente es por falta de propósito. Cuando uno sabe quién es, para qué nació, se entiende, se conoce, hace ese viaje interior de saber para qué es bueno, qué lo apasiona, qué le gusta, termina sintiéndose como la frase común, coloquial, como pez en el agua, o sea, fluye. Y ese fluir se puede sentir como sinónimo paz. Entonces, creo que cuando tú ya sientes esto soy, ese sentimiento es un sentimiento de llenura. Se demora y creo que mucha gente no se permite perderse bastante, sufrir bastante para llegar a ese punto, que vale la pena perderse todo lo que se tenga que perder y sufrir todo lo que se tenga que sufrir para poder llegar a ese punto de decir, esto soy yo, esto es lo que yo quiero ser, lo que amo, lo que me apasiona. ¿Y cuáles crees que son esos síntomas que uno puede decir, venga, estoy sintiéndome así? ¿Cuál es ese síntoma para saber que no he encontrado mi propósito? Sí, lo contrario, o sea, la plenitud sería, o la paz, plenitud, digamos, como esa llenura, esa satisfacción, algo como que lo siento que soy, pues lo contrario, ¿no? Sentir que no me hallo, que no es, que me pesa lo que hago, que es una carga muy agresiva. ¿Y crees que la felicidad va en torno también a tener propósito? Total, o sea, no hay difícilmente la felicidad real, no una felicidad efímera, digamos, estereotipada, como de tener de pronto plata, dinero o tener cosas materiales. Una felicidad genuina está totalmente ligada al propósito. Y pues propósito no solamente es profesional, propósito es ser padre, propósito es ser esposo, propósito es ser hermano. O sea, como seres humanos tenemos ese multipropósito en todas nuestras identidades, como esposos, como padres. Entonces, totalmente, o sea, la respuesta es definitivamente los mayores niveles de felicidad están ligados a poder vivir desde el propósito. Cuando una persona logra encontrar su propósito y vivir de él y ser una sola persona y su identidad, su ser y su hacer son uno solo, pues es felicidad pura, es estar viviendo lo que tú eres, entonces no te vuelves a preguntar muchas cosas. ¿Y hay alguna herramienta específica para uno poder empezar a saber cuál es el paso a paso que tiene que hacer para encontrar el propósito? Yo creo que vamos a dividir en 2 puntos. Uno es preguntas, ¿sí? Hay preguntas claves para uno mismo. Y hay un ejercicio muy sencillo que lo podemos parafrasear, no lo vamos a decir tan técnicamente. Se conoce como el Ikigai, que es un ejercicio que se ha utilizado mucho, y son estas 4 preguntas, ¿no? Como para qué soy bueno, qué me apasiona, en qué puedo generar ingresos y cómo podría impactar yo el mundo, cuál podría ser ese cambio del mundo que yo podría hacer. Es cuando yo encuentro mi pasión, mi profesión, mi vocación y mi misión, el encuentro de estos 4 puntos se vuelve el Ikigai, el centro de mi ser. Cuando yo encuentro estos 4 puntos, mi pasión,
mi profesión, mi vocación, mi profesión y mi misión. Se parecen, todas tienen una acción de por medio, se parecen mucho. Y ese centro entre estas cuatro cosas se vuelve el Ikigai, el centro de mi ser, ¿no? Ese soy yo. Y ese sería el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? ¿En qué tú puedes pasar el resto de tus días y tu vida sin que te paguen? Te apasiona tanto que se te acaba el tiempo antes de terminar de hacerlo. Eso que cuando tú lo haces sientes que la gente lo valora y lo aprecia y te lo agradece. Entonces son unas mezclas que tú vas sintiendo y lo vas viviendo, ¿no? Es que sí tienen un impacto en la humanidad. Ahora, quiero hacer una claridad. Solo es propósito cuando el impacto es sobre los demás y no sobre ti. La mayoría de la gente confunde el concepto de propósito hacia que a ti te satisfaga. El verdadero propósito tiene el enfoque es que yo tenga un impacto en los demás. Si no, no es propósito. El servicio. Digamos que propósito y servicio podrían ser casi sinónimos. O sea, siempre el propósito máximo, el propósito del propósito es servir al universo, a la humanidad, a la existencia. El propósito genuino, espiritual, tiene que ver con servir. El significado simple de propósito es la razón. Propósito es igual a por qué o razón de lo que hago. Esa es la forma de definición básica. Pero el propósito genuino, profundo, el sinónimo sería servir. O sea, solo es propósito si lo que hago tiene un impacto en otra persona. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo estuve en el seminario de Palmira, Sí. y había un coliseo con una pared gigantesca, tenía un mensaje que decía: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa fue una de las frases que me quedaron grabadas también a lo largo de toda mi vida, y tal vez eso fue lo que me ha motivado a hacer este podcast, porque creo que uno de los propósitos que yo tengo en mi vida y también con el podcast es que las personas que vean nuestro contenido vayan un poquito mejor y más felices, que todo esto que estamos hablando aquí, toda esta botada corriente, puedan ayudar a alguien. ¿Sí? Que tal vez esa es la manera de poder servir y poner ese granito de arena en la humanidad. Sí, tal vez no podemos contar con millones de dólares para poner una fundación y decir: venga, vamos a combatir el hambre del mundo, pero podemos ayudar a las personas a combatir esa ignorancia en la cabeza, porque al final del ejercicio creo que el conocimiento, y como lo dice la Biblia, la sabiduría es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría preguntarte: ¿cuál es el propósito de Andrés? ¿Cuál es eso que te llena, eso que podrías hacer sin que te paguen? Total. Mi vida cambió en el momento que me hice consciente. Y cuando me hice consciente y dejé vivir solamente desde mi mente. Y algo muy importante es que conciencia es superior a la mente. Cuando logré vivir consciente y vi el cambio en mi vida, me empecé a llenar de ayudar a la gente a elevar su nivel de conciencia. Mi mensaje es muy sencillo: conciencia. Yo tengo un solo mensaje: conciencia. Mi propósito es generar conciencia. Generar conciencia incluso de la misma conciencia. La gente, digamos, expliquemos ese concepto. ¿Qué es la conciencia? Sí, para allá iba. Expliquemos ese concepto. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Y podemos decidir lo que queramos. Siempre. Y siempre estamos frente a la opción de decidir el bien y el mal cada segundo de nuestra vida. Si yo me oriento en mi mente, normalmente voy a hacer lo conveniente y lo fácil. Pero todos los seres humanos hemos tenido cargo de conciencia. El cargo de conciencia es esa pequeña voz sutil que te dice: fallaste. A veces nos dice en otras palabras: la embarraste, la regaste, o en otras palabras un poco más subidas de tono. La conciencia, cuando genera cargo de conciencia, normalmente viene acompañado de sentimiento. El sentimiento se llama arrepentimiento. Yo tengo arrepentimiento y tengo cargo de conciencia. Yo me podría ahorrar eso. Normalmente los seres humanos, antes de actuar, a veces sabemos lo que tenemos que hacer y aún sabiendo lo hacemos, ¿cierto? Una cosa es saber y otra cosa es ser consciente. Por eso, si una persona, vamos a colocar ejemplos. Conocimiento es de la mente. Coloquemos un ejemplo. La mayoría de la gente sabe que fumar es malo. Incluso el que fuma sabe que es malo. Si fuera consciente, no elegiría fumar, por el efecto que tiene la consecuencia del fumar. Pero está prefiriendo elegir en su libre albedrío desde su mente, desde el deseo, desde lo que me gusta a mí, a pesar de la consecuencia. Eso es ser inconsciente. Ser inconsciente es hacer un acto
aún sabiendo la implicación. A veces esa inconsciencia puede ser totalmente real, o sea, no tenía ignorancia, no conocía y me pasó. Pero cuando ya me ha pasado una o dos veces, ya es estupidez. Y nosotros los seres humanos muchas veces cometemos ese error. Y es por falta de ser conscientes. Sabemos muchas cosas en nuestra vida, pero seguimos actuando desde nuestra mente. Cuando tú empiezas a entender esos dos mundos y tú empiezas a despertar y a hacerte consciente, tú tomas decisiones diferentes. La conciencia es hermana de la sabiduría. La mente es más hermana del placer, de las paradigmas, posiblemente de tus creencias. Son dos cosas diferentes. Y uno en el fondo sabe qué es bueno y qué es malo. Uno sabe qué es correcto y qué no. Uno en el fondo lo sabe, pero yo tengo libre albedrío. Ese nivel de conciencia, en ese segundo que yo voy a actuar, a eso me refiero. Entonces, hay ejercicios y hay mecanismos y hay que sensibilizarse frente a ser consciente. O sea, eso es mi mayor pasión. Mi mayor pasión es ayudar a la persona a aprender a pensar en lo que piensa, aprender a elevar su nivel de conciencia para tomar mejores decisiones en su vida y por ende pues, tener mejores resultados. De eso me enamoré porque lo viví en mi vida, eso es lo que escribo, eso es lo que hablo. Yo solo llevo aproximadamente unos 10 años enfocado solamente a hablar de un solo mensaje, conciencia, en todas sus expresiones, ser consciente, como esposo, como padre, como amigo, como empresario, a ser consciente. Y ese es mi mensaje, conciencia. Mi propósito es generar conciencia. ¿Y tú crees que existe alguna manera de uno generar emprendimiento desde la conciencia? Total. Creo que es la única forma como deberíamos hacer. La razón por la que existe el narcotráfico, la prostitución, la pornografía, que son emprendimientos, sin conciencia. La conciencia nunca va a emanar algo que vaya en contra de la humanidad. El ego es el que emana todo lo que va en contra de la humanidad. Cuando una persona monta un negocio desde el ego, desde la mente, desde el yo, no me importa los demás, voy a ganar dinero a pesar de destruir. Cuando yo hago un negocio desde la conciencia, desde mi propósito, desde mi ser, yo voy a hacer un negocio que edifique la humanidad. Son dos formas de vivir. El mundo está entre esas dos, digamos, opciones. Siempre, entre el bien y el mal, siempre está ahí, siempre. Y por eso yo puedo montar un negocio desde la mente, desde el ego, desde el dinero, desde el materialismo, o desde el fondo de mi ser, desde la conciencia del espíritu. Hoy escuchaba un podcast que hablaba de que el emprendimiento, el propósito debe ser servir y no el dinero, que el dinero es una consecuencia de servir. Ese sería el orden correcto como el cual todos deberíamos entender. Y si la humanidad fuera consciente, los emprendimientos serían conscientes, la política sería consciente, la parte social sería consciente. El mundo sería totalmente diferente si viviéramos desde la conciencia. Total, pero a nosotros nos educan en la mente, nos educan socialmente, a nosotros no nos enseñan a ser conscientes, nos enseñan a ser inteligentes, posiblemente a acumular conocimiento, no a acumular sabiduría. Son dos cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no son. Esa conversación está muy profunda y no quiero que nos ahondemos más en el tema porque ahí creo que son conceptos que a veces, si no tenemos la conciencia suficiente, no podemos entenderlo. Total. Sí, y me encantaría por eso pasar al tema del liderazgo. Sí, aparte de ser un orador que tiene gran experiencia con el tema de la conciencia, también maneja mucho el tema del liderazgo. Sí, y el tema del liderazgo va muy de la mano con el emprendimiento. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo somos mejores líderes de nuestros emprendimientos? ¿Qué necesitamos ser para ser un mejor líder? Y mira que la pregunta, en vez de salirse, se mete más en el mismo punto. Y te van a explicar por qué. Porque solo se puede ser líder con conciencia. Vamos a analizar la diferencia. Yo puedo ser empresario y no ser líder, son dos cosas diferentes. El liderazgo solo es liderazgo cuando me importa el resultado de la otra persona. El líder es aquel que influye en la vida de un ser humano para mejorarla. Y entonces su enfoque como líder es que yo pueda influir en tu vida para que tu vida mejore. El líder es aquel que imprime su influencia en un ser humano para pasarlo de un punto A a un punto B. Eso es liderazgo. Por ende, no hay manipulación, sino influencia.
Y la influencia viene de valores, de integridad, de principios, de carácter. O sea, solo se es líder porque el liderazgo no es una posición. El liderazgo incluso es algo que ni yo mismo me defino. La gente te tiene que definir como líder. Nunca el liderazgo es yo soy líder. El que diga yo soy líder No es líder. no es líder. El liderazgo es que alguien te diga ese man es un líder, esa persona es un líder. Entonces, el liderazgo tiene como principio el impacto en la otra persona, a pesar de su impacto. El líder está enfocado en influir en las demás personas, ayudar a las demás personas. Hemos escuchado líderes como Nelson Mandela, ¿sí? Personas que han pagado el precio. John Maxwell, que es el padre del liderazgo, todo lo que ha hecho en el nivel de liderazgo. Y podemos hablar de otros ejercicios de liderazgo, pero el líder está enfocado en los demás. El empresario necesariamente, algunos lo hacen con propósito y están enfocados en los demás, pero muchos están enfocados en ellos, en sus resultados. Esa línea delgada es la que los puede diferenciar. Entonces, para yo poder ser un buen líder, pues tengo que ser muy consciente. Porque si lo hago desde mi ego, no voy a ser un líder, voy a ser un manipulador. O sea, voy a ser otro tipo de persona. A veces confundimos el liderazgo, porque el liderazgo solo puede ser positivo. Hay un debate muy grande en el liderazgo. Y uno es, hay liderazgo negativo. Ustedes salen ejemplos como Hitler, como Chávez, que son personas que tuvieron masificación a través de la manipulación y se les considera líderes, ¿cierto? Esa definición es una línea muy compleja. Para mí el liderazgo, sobre el liderazgo cuando es positivo. Los otros son otro tipo de liderazgo. Por ejemplo, son personas autoritarias, que son personas de otro tipo. Le llamamos dictadores, o le podemos llamar otro tipo de procesos de autoridad. El líder no tiene autoridad. El líder es desde el amor. El liderazgo incluso es más corazón que mente. Por eso no podemos hablar de liderazgo sin conciencia, sin sabiduría y sin espiritualidad. El líder tiene más corazón que mente. El empresario tiene más mente que corazón, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, siempre vamos a hablar de conciencia. Es imposible ser líder sin ser consciente. Líder genuino es imposible. Qué bonito fuera que toda la humanidad fuéramos líderes y qué bonito fuera que todos estuviéramos preocupando por el bienestar del otro y no por el bienestar. Es el principio espiritual que se ha dicho 80,000 veces. Al líder más grande de la humanidad se le ha malinterpretado su mensaje. Cuando le preguntaron en qué se resume toda la ley, dijo en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú saquemos eso de la religión, saquemos eso del contexto polémico que genera Jesús en la historia de la humanidad, solo saquemos el concepto de amar a Dios, al prójimo y a mí mismo, como a mí mismo. Concepto amar. Si yo amo, no mato, no robo, no engaño, no haría nada indebido. Si yo amo genuinamente, solo busco el bien del prójimo. ¿Cómo sería la humanidad si solo cumpliéramos esa ley? Amar, servir, propósito, conciencia, liderazgo, todos son lo mismo. Todo eso, toda esa línea es una misma línea, que es la línea a la cual estamos llamados. Esa sería la forma como queremos vivir. Todo lo contrario a eso es lo contrario. Ego, mente, placer, ¿cierto? Materialismo, es otra línea. Son dos líneas. Y el mundo está llamado a vivir desde la conciencia. Conciencia y amor. ¿Y tú crees que este mundo podría llegar a vivir desde la conciencia? Es una pregunta demasiado profunda, no me quiero meter en esos aspectos porque teológicamente, o sea, hablando como el concepto Dios, ahí hay un tema muy profundo. Pero intentémoslo separar. No nos vayamos tan profundo, vayámonos a un mundo normal. Es difícil por los sistemas dominantes, porque hay educación que está haciendo el contrapeso frente a eso. Hay sistemas dominantes que están haciendo todo lo contrario, generando polémica, conflicto, pelea, división, ¿cierto? Y todos estos sistemas dominantes que influyen, pues se ponen en contrapeso a los que quieren hacer algo bueno. Entonces es difícil, no diría que imposible, sería ideal. Para mí yo creo que sería un sueño y es mi propósito, yo quisiera que eso pasara. Pero según lo que se plantea espiritualmente, no, cada vez va a ser peor. Y cada vez lo vemos peor, cada vez vemos más fuerza en lo malo, cada vez más droga, más pornografía, más todo lo contrario, o sea, menos conciencia, o sea, más destrucción, cada vez se ve más, o sea, y es un balance complejo. Pues sabes una cosa, yo creo que ese balance complejo es lo que personalmente a mí me motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el propósito, y para eso, menos mal, para este balance, hay personas
como nosotros, que hacemos pequeños esfuerzos, así nos vean hoy 100, 200 personas, 50, 10 personas, estamos haciendo estos esfuerzos. En el mundo se dice que son más los buenos que los malos, ¿no? Así siempre lo hemos dicho. Y la verdad que el mal a veces es minoría, pero pesa muy duro. ¿Ya? Yo creo que por eso es que tenemos que hacer estos esfuerzos y tenemos que multiplicarlos. Yo quisiera y tengo la esperanza de que sí el mundo sea mejor. Y yo sí quisiera que el mundo sea mejor. Y para eso me levanto todos los días. Creo que ese es mi propósito, es ese, generar conciencia. Y no me puedo desanimar por lo que pasa, ¿no? O sea, pero es una realidad que están los dos contrapuestos. No sabemos, ojalá Alejo podamos a los 90 años hacer nuevamente un podcast y contestarnos esa pregunta, si el mundo mejoró o no mejoró. Estamos en un momento histórico, aparece un actor principal en el mundo, que es la inteligencia artificial, que empieza a poner el juego bien interesante, porque lo lógico lo resolvió. Todo lo que significaba conocimiento lógico sistemático está a un clic. Entonces, el ser humano queda solo para servir para una cosa, para lo que no se puede ver, para la intuición, lo espiritual, la conciencia, lo que no puede reemplazar la inteligencia artificial. Estamos en un momento histórico bien interesante. Vamos a ver qué va a hacer el ser humano con tanta tecnología y con ¿Sabes? Yo nunca lo había visto desde ese punto de vista y estás totalmente con toda la razón. La inteligencia artificial vino a cambiar el juego. El juego va a cambiar absolutamente porque lo que por mucho tiempo fue poder para la gente, ya el poder no lo tenemos nosotros, que era el conocimiento ya va a estar en un clic. Entonces todos tenemos democráticamente la información y el poder para lo que queramos. Queremos programar, queremos hacer un software, queremos lo que quieras hacer. Lo que no puede reemplazar la tecnología es lo espiritual, la intuición, la conciencia, el sexto sentido, el ser, ¿no? Entonces la tecnología podrá reemplazar todo lo lógico. La tecnología puede reemplazar el cerebro. Es más inteligente que el cerebro, utiliza la misma neuroplasticidad, utiliza el mismo concepto de repetición para aprender, o sea, eso es lo que está haciendo ellos. O sea, la tecnología es capaz de reemplazar nuestro software, lo que sería en este caso nuestro cerebro, pero no podrá reemplazar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón. No lo podrá reemplazar porque es espiritual, es inmaterial, es imposible que lo puedan reemplazar. Y ahí es donde va a empezar a haber un contraste interesante. Creo que estamos, según los teólogos, en los tiempos finales. Estamos en un momento histórico de la humanidad bien interesante y la inteligencia artificial es un punto crucial. Yo creo que hoy ha sido uno de los podcasts más profundos de los cuales he hablado, porque generalmente siempre hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, pero hoy hemos hablado de una parte muy importante que es el ser humano, el ser como ser consciente, el ser como ser feliz, el ser como el centro de las cosas. Hoy hacía un video, ayer hacía un video donde hablaba de crecer, y el crecer lo dividía en dos palabras que eran creer y ser. Y ahorita cuando estábamos al principio del podcast hablabas de que la conciencia era esa vocecita que nos decía, lo hiciste mal, lo hiciste bien, pero hay muchas ocasiones en la vida donde esa vocecita es el peor enemigo de las personas. Es que hay un punto importante. Entonces, buen punto. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? En su tridimensionalidad o en su multidimensionalidad, porque el ser humano es complejo por eso. Nosotros somos diferentes a todas las demás especies de la humanidad, porque nosotros no solo tenemos un cuerpo y un cerebro, sino que tenemos unos aspectos intangibles que lo complejan, como ese sexto sentido, intuición, ¿cierto? Le llamamos conciencia, corazón, todo lo que tenemos nosotros, emociones, pensamientos. Se puede llegar a confundir la vocecita engañosa, que es la de la mente, la del ego, con la que es la conciencia. ¿Cuál es el problema? Que las dos hablan con tu propia voz, pero se comportan muy diferente. El juego es aprender el carácter de cada una de ellas. No son lo mismo. Tu corazón emana algo, tu mente emana algo, tu conciencia emana algo. Son diferentes, pero el problema es que las tres obran en tu ser y están trabajando todo el tiempo. Pues ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que al final del ejercicio esa vocecita está dentro de nosotros, pero nosotros no somos la vocecita, somos quienes escuchamos la vocecita. Y hay un libro muy bacano
que ayuda un poquito a entender este juego que llama El poder de la hora de Cantor, que habla un poquito de este juego. La historia es bien interesante. Presente, está presente. Claro, y él cuenta la historia a los 32 años, una crisis existencial, deseo de suicidarse, y él logra ver las dos voces obrar en su vida. Y empieza a ver cuando una le está planteando la posibilidad de suicidarse, pero la otra le hace ver lo bello de la vida. En el mismo ser, las dos voces. Todos hemos vivido eso. Todos hemos escuchado una mala propuesta de parte de nosotros y al mismo tiempo la contrapropuesta a esa mala propuesta. En el mismo momento. A veces uno, ante cualquier cosa, estás muy enojado y quieres hacer algo muy agresivo y ya lo vas a hacer y estás motivado a eso. Tu misma voz, tu mente te está diciendo, pero hay algo que te hace tss, y eso es la conciencia. Ese juego es el que tenemos que ayudar a la gente a entender. ¿Cuándo es mi mente? ¿Cuándo es mi conciencia? ¿Cuándo es mi ego? ¿Cuándo es mi conciencia? ¿Cuándo es mi alma? ¿Cuándo es mi espíritu? ¿Cuándo es mi carne, mi parte física? ¿Y cuándo es mi espíritu? ¿Cuándo es mi ego y cuándo es mi ser? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pudiéramos tener el discernimiento para poder saber. La palabra correcta que acabaste de decir se llama discernimiento. El discernimiento es hermano de la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, tienes que aprender a discernir. Si tú quieres, o sea, son directamente proporcionales. Y el discernir es pasar todo mi ser, todo lo que voy a hacer, todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy viviendo, por las tres dimensiones. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos? Actuamos sin hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Lo espiritual. Lo podemos decir de diferentes maneras. Podemos decir físico, emocional, espiritual. Vamos a decirlo, lo podemos decir cerebro, mente y corazón. Lo podemos decir de diferentes maneras. Pero vamos a dejarlo de la siguiente manera. Mi mente, mi corazón y mi conciencia. Siempre yo puedo evaluar las cosas desde estos tres puntos. Vamos a decirlo de lo lógico, desde lo emocional y desde lo espiritual. Cuando yo miro cualquier cosa en mi vida de estas tres maneras, soy sabio. Te voy a colocar ejemplos. ¿Listo? Vamos a colocar ejemplos para entender que siempre que yo revise todas mis acciones a través de estas tres cosas, voy a ser sabio. Vamos a colocar cualquier ejemplo. Voy a fumar. ¿Cierto? Un ejemplo. Si yo analizara, venga, lógico, miremoslo del cerebro. Me gusta, me llena de placer. Miremoslo emocionalmente. Posiblemente yo puedo decir, me calma, ¿cierto? Pero miremoslo más profundo, ¿cierto? Quiero verlo de mi conciencia. ¿Qué me diría mi conciencia? Pues me hace daño. Te van a dañar los pulmones, vas a tener una... Claro. Entonces cuando... Aquí viene un concepto de discernir. Cuando voy a discernir, las tres deben estar en la misma ubicación. Que tu sí, la Biblia dice, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. O sea... Que no seas tibio. Aquí, que las tres deben estar igualitas, ¿cierto? Ahora, yo puedo fumar, pero siendo consciente. O sea, sabiendo que me voy a morir. La mayoría de la gente es estúpida. Porque fuma por placer, fuma emocionalmente, pero se le olvida que se va a matar. Y entonces eso es ser estúpido, porque estoy sobrepasando mi decisión por encima de la consecuencia, ¿cierto? Entonces no estoy siendo consciente. Miremos ejemplos más diferentes. Vamos a mirar la infidelidad. Yo puedo pensar desde mi lógica, desde mi mente, desde mi cuerpo, bacano, una vieja que esté buena, me excita, me gusta. Emocionalmente, desde mi ego, yo puedo decir, la va a pasar bien. Pero si lo miramos desde la conciencia, yo sé que voy a destruir mi hogar, que voy a quedar solo, que voy a hacer daño. Siempre que tú disciernas, no vas a hacer el 99% de las cosas que has hecho mal, no las harías. Para discernir, hay que pensar un poco más profundo y hacerse buenas preguntas. La conciencia se ejerce a través de buenas preguntas. Pero para ti, la mayoría de la gente actúa y después piensa. Primero pienso y después actúo. Entonces discernir es evaluar desde la lógica, desde la emoción y desde la conciencia, desde lo espiritual, desde lo más profundo, la acción que voy a hacer. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío y siempre podemos hacer eso en un segundo, en nanosegundos antes de actuar. Mi esposa vamos a colocar un ejemplo en nanosegundos. En nanosegundos. Tu esposa te contesta. Tú, amor, ¿me puedes pasar esto? Ay, qué tan cansón que... pues, ¿qué te pasa? Nanosegundos. Tu mamá fue la tuya, pues más la tuya, pues separémonos, te odio, no, fue lo peor que ha pasado en nuestra vida. Eso pasa en nanosegundos. Yo pude haber detenido eso si yo hubiera discernido. Exactamente en el mismo segundo, yo puedo hacer un silencio, no contestar,
y esperar. Contar hasta 3. 5. Ese juego es en todo. Hay gente que por no ser consciente está en la cárcel a pesar de ser bueno. Una rabia mal manejada, sin discernimiento, te lleva un puño, un cuchillo, una pelea y te lleva a la cárcel. Solo por no discernir. Todos nuestros actos deberían pasar antes de hacerlo. Los actos que pueden trascender en tu vida. No cepillarte posiblemente, o no, si te levantas temprano o no. O incluso ese. Porque mira qué le pasa a la gente. Cosas tan simples como esta. 5 de la mañana es una alarma. Te prometiste levantarte a las 5 de la mañana. 5 minutos más, 5 minutos más. ¿Quién te propone los 5 minutos más? Tu cuerpo. Nunca va a ser tu conciencia. La vocecita. Pues, las vocecitas, porque hay varias. El cuerpo puede decir que quedémonos otro ratico y la mente te dice, ay sí, quedémonos. Pero si yo soy consciente, esos 5 minutos van a pasar a pesar de que me quede o no me quede. Pero el uno forja mi carácter para el bien y el otro no. El otro me acerca a mis sueños porque forja mi disciplina y el otro me aleja. Tengo los mismos segundos, tengo que tomar la decisión. Y eso es todos los días. Este juego es siempre. Con el dormir, con el comer ante una hamburguesa. Tenemos la posibilidad de comérnosla o no. Y normalmente somos tan bobos que nos comemos la hamburguesa, las papas y la gaseosa, después digo, yo para qué me comí eso. El arrepentimiento es posterior. El discernimiento es previo. Siempre que no se discierne, siempre hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una buena guía, es algo espectacular que creó Dios. Cuando me arrepiento, pues ahí tengo que aprender. Hay una señal de que, ¿qué es el arrepentimiento? Quita ese pensamiento que me generó este comportamiento. Arráncalo. Intenta arrancármelo. Me generan dolor, como una rabia conmigo mismo. ¿Para qué hice esa vaina? Yo no hubiera hecho eso. ¿Yo para qué hablé de más? ¿Por qué dije esto? ¿Para qué hice esto? ¿Por qué peleé con ella? Cualquier tipo de cosa. ¿Saben qué es lo más triste del ser humano? Que nuestra conciencia ahora nos hace sentir arrepentimiento. El cargo de conciencia altera mis emociones para señal de que cometí un error. Me siento triste, me arrepiento. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Que lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. ¿Y saben qué es lo más triste? Que lo volvemos a hacer. ¿Y saben qué es lo más triste? Que lo volvemos a hacer. Y después a veces decimos, y Dios nunca me había enseñado la vida, el universo, ¿no? Todo el tiempo te lo ha dicho. Entonces, ¿qué emana la conciencia? Paz. ¿Qué dice que no discernir? Todo lo contrario. La ansiedad, el estrés, las emociones que generan las acciones posteriores. Ahí está la señal. Si hiciste bien o hiciste mal. Siempre sale a flote. Pero lo triste es que volvemos y lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la brújula del ser humano? El espíritu. ¿Cuál es la brújula? Si yo tuviera que decidir a cuál de las tres le hago caso, solo le haría caso a mi conciencia. Porque la conciencia solo emana lo correcto. Es la única. Y ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que es correcto? Porque hay gente que me dice, Andrés, lo correcto es relativo. No, lo correcto no es relativo. Lo correcto es correcto. ¿Qué es correcto? Lo que eterna y universalmente haga bien a la humanidad. Eso es correcto. Eterno y universalmente. Entonces, ¿cómo podemos pasar por el crisol de lo correcto? Muy sencillo. ¿Qué pasaría si todo el mundo, por siempre, mete cocaína? ¿Qué pasaría si todo el mundo, por siempre, no sé, miente y roba? ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si todo el mundo, eternamente, solo dijera la verdad? Maravilla. Solo si tú haces un crisol, es un crisol muy simple. ¿Por qué lo correcto es así? Porque los principios son eternos y son universales. O sea, la única forma que algo sea un principio es que sea eterno y que sea universal. Ahí es muy profundo. Vamos a salirnos un poquito. No tenemos que ir tan profundo. Hagámoslo simple. Hazte 3 preguntas simples. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? Cada vez que vayas a actuar, ¿quieres ser más consciente? 3 preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? Le voy a contestar a mi esposa. Hazte esta pregunta. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? Posiblemente me conviene porque desde el ego voy a ganar, que me va a ganar ella. Pero posiblemente cuando ya lo miro, si me hace mejor persona contestarle a mi esposa. ¿Me edifica? ¿Me ayuda para mi futuro? ¿Tiene algún impacto positivo en mi vida? Créeme que si tú te haces esas 3 preguntas siempre antes de actuar, vas a discernir. Y eso es discernimiento simple.
Si me voy a quedar a las 5 de la mañana, yo me pregunto, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona quedarme media hora más, una hora más? Con esas 3 preguntas, posiblemente cambie la decisión. Si voy a fumar, me pregunto, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me hace mejor persona? ¿Determinante para mi futuro? ¿Me ayuda? Créeme que lo vas a dejar de hacer. Las preguntas serían la herramienta más básica para elevar el nivel de conciencia. Las preguntas correctas. Claramente. Las preguntas correctas. Andrés, para terminar, una última pregunta, y creo que esta conversación que hemos tenido en Montevideo ahorita ha sido muy profunda, y espero que todos podamos llegar al nivel de conciencia de lo que estamos hablando hoy aquí, porque creo que ha sido muy constructiva la charla que hemos tenido. Para terminar, me gustaría que te imaginaras que tienes todo el mundo viéndote en este momento y que tienes la posibilidad de dar un solo mensaje. ¿Cuál sería? Yo creo que lo he dicho en toda La conciencia. Oblígate a ser consciente. Oblígate a ser consciente. Pero le sumaría algo. Es imposible ser consciente sin ser espiritual. Y es imposible ser espiritual sin reconocer la existencia de Dios. La fuente del espíritu, la voz del espíritu es la conciencia. Y el espíritu es el mundo. Yo te diría que la espiritualidad es lo que le falta a la humanidad. Si hubiera mayor espiritualidad, la humanidad sería diferente. Cada vez tenemos más carencia de Dios, cada vez hay más carencia de espiritualidad y por ende cada vez hay más carencia de conciencia. La gente quiere vivir sin Dios para poder vivir sin ley y sin conciencia, para podernos sentir arrepentidos. La negación de Dios es como el primer camino para poder sentirme libre. Porque si yo no tengo Dios, no tengo conciencia, entonces no tengo pecado, no tengo problemas. O sea, yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque quité esa tercera dimensión. Solo queda 2 dimensiones. Los deseos de mi cuerpo y los deseos de mi mente. Se quité la tercera dimensión. Entonces no hay discernimiento. No habrían las 3 dimensiones. No tengo conciencia, la apagué, la quito. Y muchas personas deciden cauterizar su conciencia para poder hacer lo que les da la gana. El problema es las consecuencias. Entonces yo te diría conciencia. Yo te diría, seamos conscientes, seamos conscientes, seamos conscientes. Intentemos pensar un poco más profundo. Todas las acciones, todas las acciones. Si quieres, quita a Dios del camino. Dios no tiene ego, y a Dios no le interesa que lo reconozcan. Dios lo que quiere es que a ti te vaya bien. Entonces, sencillamente diría, sé consciente. Todo antes de hacerlo, piénsalo lo más profundo posible, hazte preguntas correctas y decide desde la conciencia, no desde tu mente. Todo lo contrario a lo que la gente cree que la mente es lo más poderoso, yo diría que al contrario, la mente es lo más peligroso. La mente es la que nos propone cosas que nos hacen mucho daño. Es la mente la que siempre nos está proponiendo cosas, incluso en la mente está el miedo. Más en la mente están las preocupaciones, en la mente están los paradigmas, en la mente están las creencias. La conciencia no soy yo como tal. La conciencia es y me va a ayudar. ¿Cómo apelo a eso? Preguntas. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Líder Andrés Londoño en Instagram, y de ahí están las demás redes, Facebook, TikTok. En TikTok estoy como Andrés Londoño Mentor, en Instagram soy Líder Andrés Londoño y en YouTube estoy como Andrés Londoño. Andrés, muchas gracias por hacer parte de este episodio de Emprendementes y recuerden nuestro compromiso con ustedes, que son las 3C. La primera es que crean. Siempre hablamos de crear un negocio digital, pero creo que para mí lo más importante es creer en ustedes mismos y creer que esos sueños van a poder cumplirse. La segunda C es compartan este episodio, porque yo sé que estas palabras que hoy estuvimos practicando, platicando, charlando aquí con Andrés Londoño, creo que todo el mundo necesitamos escucharlas porque son los pilares fundamentales para poder tener una sociedad mejor. Y la última es que comenten este episodio, por favor, y si tienen preguntas ya saben que aquí están todos los contactos de Andrés. Creo que es uno de los seres humanos que debemos hacer parte de nuestras vidas, no solamente por el ser humano que es, sino por la energía que emana y por el mensaje que lleva. Creo que es uno de los seres que puede llegar a transformar la humanidad. Así que Andrés, gracias por hacer parte de este episodio de Emprendementes. Nos vemos en un próximo episodio y gracias, Alejo.